Se reía, esa maldita risa coqueta con la cabeza ligeramente inclinada, la misma que antes me derretía y que ahora me revolvía el estómago. La observaba desde el rincón más oscuro del restaurante, oculto tras una cabina. Mi vaso de whisky estaba por la mitad, pero mi paciencia ya había desaparecido. Me di cuenta en ese momento que su encanto no era real. Era una actuación, una rutina estudiada, usada una y otra vez con quien tuviera su atención ese mes. Hoy, ese hombre era un tipo vestido con un traje azul perfectamente entallado. Bebía vino con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Quizá lo tenía. Tal vez hasta se sentía dueño de ella. Yo, en cambio, tenía en mis manos un sobre, papel grueso, bordes impecables. Dentro, un documento que pondría fin a años de pretender. Se acabaron las sonrisas fingidas para las redes. Se acabó la versión edulcorada de mi matrimonio con Clara, no más regresar a casa para recibir sus besos vacíos y escuchar excusas recicladas. No más te amo susurrados, mientras su teléfono vibraba sin parar boca abajo sobre la mesa. La vi tomarle la mano al tipo, así, sin pudor, como si nada, como si jamás me hubiera jurado amor eterno. Yo la miraba como quien presencia el final de una película que ha visto 1000 veces, sabiendo que no hay giro sorpresa, solo el cierre inevitable. Y estaban en nuestro lugar. Eso dolió más de lo que esperaba. Mesa 12 en la Rosella. Ahí celebramos nuestro 4º aniversario. Ahí me arrodillé para pedirle que se casara conmigo. Y ahora estaba sentada con otro, riendo, girando el vino en la copa como si fuera una villana de novela barata. Cuando la mesera pasó cerca, la llamé con suavidad. ¿Podrías entregarle esto a la mujer del vestido verde? Mesa 12. Ella asintió y tomó el sobre sin hacer preguntas. Igual que Clara tomó nuestro matrimonio, como una rutina más, algo que no requería atención ni respeto. La vi alejarse y no la detuve. Me acomodé en el asiento, sintiendo cómo todo sucedía en cámara lenta. Clara recibió el sobre. Su sonrisa se congeló. Abrió el papel con dedos tensos, tal vez creyendo que era una nota cursi de algún admirador secreto. Pero entonces leyó las palabras: demanda de divorcio. Vi cómo se le caía el mundo. El tipo frente a ella frunció el ceño, le dijo algo. No pude oír qué, pero Clara sí reaccionó. Se tensó, los ojos le recorrían el restaurante, como si pudiera sentir que yo estaba cerca. Y lo estaba. Muy cerca. Me levanté despacio. Entonces me vio. Nuestras miradas se encontraron y le regalé la misma sonrisa que me lanzó hace 2 meses cuando dijo que trabajaría hasta tarde, justo antes de que su teléfono, todavía vinculado a nuestra cuenta en la nube, subiera una foto por error. Ella en una cama de hotel, con ese mismo tipo, entre velas, vino barato, y su cuerpo entregado como si ya no me debiera nada. Esa noche dejé de ser su esposo. Esta noche me convertía en alguien nuevo. Clara se levantó de golpe. El miedo le notaba hasta en la manera en que sujetaba su bolso. Iván susurró intentando que su voz no temblara. El amante me miró como si yo fuera un extra en su historia de amor. Arrogante, segurísimo de sí. Que disfruten la noche, dije con calma. La cuenta corre por su cuenta. Considérenlo un brindis. Me di la vuelta antes de que el teatro se viniera abajo, que ardieran en su propio incendio. Afuera el aire era distinto, frío, limpio, brutalmente honesto. Encendí un cigarro, uno de esos que dejé cuando conocí a Clara. Es curioso cómo la traición tiene el poder de desenterrar viejos hábitos. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Clara. ¿Qué carajos crees que estás haciendo? No respondí.
Me limité a mirar la pantalla unos segundos y la guardé en el bolsillo. Sabía que venía una avalancha. Mensajes, llamadas, intentos de explicación, todo, disfrazado de indignación. Pero nada de eso cambiaría lo que ya estaba hecho. El divorcio era real. Y por primera vez en años también lo era mi calma. Esa noche mi celular no paró de vibrar. Llamadas, mensajes de voz, textos que iban desde los gritos hasta los ruegos y luego al silencio. No contesté ni una sola vez. No porque no tuviera algo que decir, sino porque temía que si escuchaba su voz, aunque fuera un segundo, una parte de mí aún quisiera creerle. Y esa parte tenía que morir esta noche. Conduje sin rumbo durante un buen rato. Las luces de la ciudad se desdibujaban contra el parabrisas como recuerdos borrosos. Fui a dar a la playa, la misma a la que solíamos ir cuando empezamos a salir. Recordé cómo caminaba descalza por la arena, con una sudadera robada de mi armario, fingiendo tener frío solo para que yo la abrazara. Pensaba que esos momentos eran genuinos, que ella era genuina, pero ahora, al mirar atrás, todo me parecía una audición, una actuación para un papel que ya no le interesaba interpretar. Me quedé un rato en el coche, viendo las olas sin pensar en nada concreto, solo sintiendo cómo me vaciaba por dentro. Y curiosamente, ese vacío no dolía, era alivio. Llegué a casa cerca de la medianoche. Las luces estaban apagadas. Me senté en el sofá sin prender nada, esperando. Sabía que aparecería. Y no me equivoqué. A las 12:41 a.m., la puerta principal se abrió de golpe. Escuché sus tacones furiosos sobre el piso, pero yo me mantuve donde estaba. Quería que me encontrara en calma, imperturbable. «¿Estás mal de la cabeza?», disparó apenas me vio. «¿Un escándalo público? ¿Una carta de divorcio en plena cena?» «¿De verdad?», no la miré. «Parecía que la estaban pasando muy bien tú y tu novio. No hagas esto, Iván. No estoy haciendo nada, solo te estoy dando lo que tú misma buscaste». Se quitó el bolso con rabia y lo lanzó al suelo. «No sabes nada de lo que está pasando». «Sé lo suficiente», le dije, girando por fin para mirarla. «Tengo las fotos, las fechas, los recibos del hotel, las noches que decías estar en la oficina». La vi tragar saliva. Su mandíbula se tensó. «No es lo que piensas. No me insultes más». «Fue un error», balbuceó. «¿Cuántas veces? ¿10? ¿20? ¿Cada jueves y algunos viernes?» «Esos son muchos errores, Clara». El silencio se instaló entre nosotros como un muro. Se sentó, ya sin la furia de antes. Pero su mirada cambió. Ahora era fría, estratégica. «Tú tampoco eres inocente, Iván», dijo al fin mirándome con esa expresión que usaba cuando se preparaba para girar todo a su favor. Levanté una ceja. «¿Ah, sí? Ilumíname». «Nunca fuiste suficiente. Siempre trabajando, siempre cansado. Dejaste de mirarme como si importara. Me hiciste sentir invisible». Ahí estaba, el cambio de guión, el truco de siempre, convertir su traición en mi culpa. Una especie de malabar emocional para que yo terminara disculpándome por lo que ella había hecho. El discurso del verdugo que se hace pasar por víctima. «Y tu solución fue dejar que otro se metiera en nuestra cama», le respondí con frialdad. «Muy noble de tu parte», ni siquiera pestañeó. Él me hacía sentir viva. Esa frase me dolió más de lo que quise. «Admitir». Me puse de pie lentamente. La miré como si viera a una desconocida. «Pudiste haber sido honesta. Podrías haberme dicho que querías irte. Lo habría entendido, incluso lo habría respetado. Pero no me habrías suplicado», dijo sin rodeos. Esa frase, esa condenada frase,
En ese momento supe que ya no había nada que rescatar, que la persona con la que me había casado no era más que una ilusión, una idea que yo había creado para justificar su presencia en mi vida. «Estás enferma», le murmuré. Y ella rió. Rió como si nada de esto la tocara, como si el dolor que causaba fuera solo una nota al pie en la historia que escribía a su conveniencia. «¿De verdad crees que eres la víctima aquí?», me soltó todavía riéndose. «¿Crees que eres algún tipo de héroe, entregando papeles de divorcio como si estuvieras en una película dramática? Das pena». Respiré hondo. Me acerqué lentamente a las escaleras sin responder de inmediato. «Puede que dé pena», le dije al fin sin mirar atrás, «pero ya no soy tu esposo. Y eso, Clara, es la mejor decisión que he tomado en años». Ella se levantó de golpe, como si no soportara quedarse atrás, como si no soportara no tener la última palabra. «Te vas a arrepentir. Nadie te va a amar como yo lo hice». Me giré solo para mirarla de frente. «Dios, eso espero». Subí las escaleras y la dejé parada en la cocina, como un fantasma atrapado en una casa que ya no le pertenecía. Escuché sus pasos por un rato, luego el silencio. Mucho después lloró. No supe si era real o parte del mismo guión de siempre. No me importó. La mañana siguiente me levanté temprano. Ella ya no estaba. No había nota, ni mensaje, ni nada. Solo un espacio vacío en el armario, donde antes colgaban sus cosas. Se había ido como llegó, sin explicación, sin remordimiento. Preparé café solo para mí, negro y amargo, justo como solía gustarme antes de comenzar a endulzarlo por ella. Me senté en la mesa de la cocina y miré la silla vacía frente a mí, una imagen simple pero potente, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Mi teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Estoy segura de que esto es solo un malentendido. Habla con Clara. Pueden arreglarlo». Arreglarlo. Como si Clara se hubiera tropezado y caído accidentalmente en la cama de otro hombre. No respondí. Si su familia quería seguir creyendo en el cuento, que lo hicieran. Yo ya había salido del teatro. Había dejado de ser el actor secundario en una obra que siempre ponía sus deseos antes que mi dignidad. Pasé el resto del día recogiendo todo lo que había dejado atrás. Perfumes, fotos de bodas, notas de amor que ahora parecían parte de una mala broma. Lo guardé todo en una caja, no para quemarlo, no para romperlo, solo para sacarlo de mi espacio. Ya no quería símbolos, solo paz. No era por odio. Si hubiera destruido sus cosas, significaría que aún me importaban. Pero no, era limpieza, no venganza. Quería que mi casa dejara de oler a mentira. Cada objeto que tiraba era como arrancar una espina que ya no dolía, pero aún estorbaba. Un ritual de recuperación silenciosa. A mediodía recibí un mensaje de un número desconocido. «La humillaste. No tenías por qué hacer eso. No hacía falta nombre». Sabía perfectamente quién lo había escrito. Su amante, el valiente de traje azul, el que pensó que estaba rescatándola de un matrimonio apagado, sin darse cuenta que él era solo una sombra más en su repertorio. Lo miré por unos segundos, la rabia subiéndome por la garganta como una vieja enfermedad. Podría haberle escrito todo, las pruebas, las fechas, las fotos, las mentiras. Podría haber destrozado su imagen, hundido su ego, pero no lo hice. No valía la pena. Respondí con una sola frase. «Dile que la próxima vez elija a alguien menos idiota». Esa noche quedé con mi hermano Tomás. Fuimos a un bar viejo que solíamos visitar en la universidad. No lo veía hacía meses, siempre tenía excusas. El trabajo, Clara, compromisos. Esta vez no había nada que me detuviera. Después de contarle todo,
Él me miró y dijo, «Nunca me cayó bien, pero no quise meterme. Parecías feliz». Asentí lentamente. Tal vez necesitaba estrellarme para ver la realidad. Mejor ahora que con 2 hijos y 10 años más encima. No mentía. El golpe fue duro, sí, pero también fue liberador. Sentía que podía mirar al pasado sin que me ahorcara. Tomé un trago de cerveza y le conté lo del sobre, lo de verla abrirlo en mitad de la cena. Tomás se echó a reír. Frío, pero justo. Te respeto. No fue por venganza, le dije. Fue por cierre. Necesitaba que supiera que ya no podía mentirme más, que la veía tal como era. Se quedó callado unos segundos, luego sonrió. Pues ahora ella también ha visto quién eres tú, y no puede controlarlo. Esa frase me golpeó fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba bajo su sombra. No necesitaba probarle nada a nadie. No tenía que ganarme el cariño de alguien que lo entregaba por cuotas, ni caminar sobre cristales para evitar su desaprobación. Era libre. Los días siguientes pasaron como un borrón, pero no me sentía entumecido. Al contrario, me sentía más ligero. Había dolor, sí, pero no por ella. Lo que dolía era lo que perdí de mí mismo durante esos años. El tipo que se callaba para evitar peleas, el que pedía perdón por cosas que no hizo, el que aceptaba migajas emocionales como si fueran banquetes. Ese tipo, ese hombre, había muerto. Y ahora, por fin, estaba empezando a conocer al que lo reemplazaba. Alguien que no pedía permiso para sentirse en paz. Alguien que ya no esperaba disculpas para cerrar ciclos. Y aunque la transformación dolía en algunos rincones, también se sentía limpia, necesaria, como arrancarse una costra. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que pensé. Me puse el traje gris oscuro que no usaba desde el día de mi último ascenso, cuando Clara aún fingía estar orgullosa de mí, cuando todavía me celebraba los logros, antes de que empezara a decir que yo solo vivía para el trabajo. Llegué al juzgado 20 minutos antes. Puntual. Serio. Ella llegó tarde, como siempre. Vestida de blanco, como si estuviera actuando inocencia. Su abogado la acompañaba, rígido, inexpresivo. Clara, en cambio, me miró como si yo fuera el traidor, sin culpa, solo molestia. Como si yo fuera el obstáculo en su nuevo papel de víctima. El juez preguntó si queríamos mediación. Lo miré a los ojos. No. Ya hice las paces con mi decisión. Clara murmuró algo al oído de su abogado. No me interesó. No pregunté. No escuché. Ya no era mi problema. Firmamos. Juramos. Salimos. En la calle, finalmente me habló. ¿Así, de fácil vas a tirar todo lo que construimos? Incliné la cabeza. Nosotros no construimos nada. Yo construí. Tú lo derrumbaste. No se inmutó. Se cruzó de brazos como si esperara una reacción más violenta. Él me trata mejor que tú. Asentí sin mirarla. Estoy seguro. Aún no te conoce lo suficiente para cansarse del acto. Iba a lanzar otra frase venenosa, pero la detuve con la mano. No intentes pelear. Esta vez no puedes ganar. Perdiste. En el momento en que pensaste que yo sería demasiado débil para marcharme. Su boca quedó entreabierta, como si buscara alguna palabra para herirme, pero no dijo nada. Me di la vuelta y caminé hacia el auto sin mirar atrás. Sabía que me observaba, probablemente intentando convencerse de que aún tenía algún control sobre mí. Pero no, su hechizo se había roto. Ya no era más que una desconocida con una cara que solía amar. Lo curioso fue lo que vino después. Empezaron a escribirme personas que hacía años no veía, viejos amigos, excompañeros de trabajo. Algunos solo querían saber cómo estaba.
Otros parecían haber estado esperando la oportunidad de decirme algo que callaban desde hacía tiempo. Hasta mi madre me llamó. Nunca le cayó bien Clara, pero siempre respetó mi decisión. A veces hace falta un incendio para limpiar lo que ya estaba muerto, me dijo. Esa frase me acompañó todo el día. Empecé a correr otra vez, a entrenar, a comer bien, a dormir sin sobresaltos. Redescubrí partes de mí que había abandonado por mantener un equilibrio falso. Me reí sin culpa, me levanté sin ansiedad, y lentamente el eco de su voz dejó de retumbar en mi cabeza. Una noche me senté en el balcón con un vaso de whisky. No pensaba en Clara con tristeza, sino con claridad. Me di cuenta de que no estuve casado con una mujer, sino con una ilusión. Una actriz que necesitaba aplausos constantes, pero que nunca ofrecía un segundo acto. Cuando dejé de aplaudir, simplemente buscó otro público. Un par de semanas después del divorcio, recibí un paquete en la puerta. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. Una caja negra con mi nombre en el frente. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro estaba el brazalete de plata que le regalé en nuestro 3er aniversario. Decía que era lo más bonito que alguien le había dado jamás. Ahora estaba ahí como basura. No había nota, ninguna explicación, solo un mensaje implícito. No necesito nada que me recuerde a ti. Solté una carcajada, no de amargura, sino de alivio. Tomé el brazalete, caminé hasta la casa de empeño al final de la calle y lo vendí sin pensarlo 2 veces. Con el dinero me compré unas zapatillas nuevas para correr y reservé una cabaña en las montañas. Primer viaje solo en años. Primera vez que hacía algo solo para mí sin explicaciones. La cabaña era pequeña, tranquila, rodeada de árboles que crujían con el viento. Llevé un cuaderno, algo que no usaba desde la universidad, y me puse a escribir. No historias, no poesía, solo verdad, cruda, sin filtro. Escribí sobre la primera vez que sentí que Clara se estaba yendo, sobre las cenas a las que no me invitaba, los «te amo» con tono mecánico, las noches en que fingía dormirse de espaldas. Escribí sobre cómo me hizo sentir culpable por sospechar, por preguntar, por querer saber. Cómo logró que dudara de mi propio instinto. Y en una de esas páginas escribí algo que me marcó. No me destruyó, me reveló. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. No soñé con nada, no hubo pesadillas, solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no me pareció un vacío. Era libertad. Volví a casa sintiéndome distinto. No era que todo estuviera resuelto, pero algo se había ordenado dentro de mí. Lo noté en los detalles, en cómo abría las cortinas por la mañana, en cómo el café sabía más fuerte, más auténtico. Empecé a hacer pequeños cambios. Pinté las paredes del dormitorio, doné los muebles que ella eligió, hasta cambié el colchón. No solo era deshacerme de su presencia, era recuperar mi espacio. Un día cualquiera en el supermercado del barrio me topé con ella. Estaba con él, el mismo tipo de la cena. La reconocí desde el pasillo de las verduras. Su postura rígida, la forma en que evitaba mirar a los lados, me decía que aún me temía un poco. Cuando me vio se congeló. Él no me reconoció hasta que ella susurró mi nombre. Lo dijo bajito, como si invocar mi presencia fuera peligroso. La miré, asentí y seguí caminando, sin detenerme, sin emoción. Ella, sin embargo, me siguió, dejando al otro atrás. «Iván, espera», dijo, alcanzándome junto al pasillo de Mindumisintusi. Los cereales. Me detuve, no por curiosidad, sino por cerrar el ciclo. La miré.
Se veía más delgada, más cansada, vacía de esa arrogancia con la que solía moverse por el mundo. ¿Qué quieres? Solo... No pensé que te recuperarías tan rápido. Esa frase, esa maldita frase, como si esperara que yo quedara arrastrándome, esperando su regreso. Tú me dejaste mucho antes de que yo firmara esos papeles, le respondí. Solo estoy alcanzando lo inevitable. Su rostro se torció en una mezcla de nostalgia, confusión y orgullo herido. Él no me hace sentir como tú, encogí los hombros. Entonces elegiste mal. Trató de seguir, tal vez de disculparse, tal vez de manipular, pero la interrumpí. No, no vas a reescribir esto. Me mentiste, me engañaste, me hiciste creer que todo era culpa mía, y te di oportunidades. Las quemaste todas. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí apretando los labios como si aún creyera que podía cambiar el final. Pero ya era tarde. Me fui con mi carrito medio lleno y la cabeza en alto. Esa noche cené solo y supo a libertad. Esa misma noche recibí un mensaje de un número que no reconocía. Me enteré de todo. No puedo creer que te haya hecho eso. ¿Te gustaría ponerte al día? Firmado, Alicia, mi ex de la universidad, la que creí perdida para siempre. Hacía casi una década que no hablábamos. La última vez que supe de ella estaba casada. O eso creía. No lo sabía ahora. No me importaba. No respondí enseguida. Y no fue por falta de interés. Simplemente, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba que nadie llenara un vacío. Estaba aprendiendo a estar solo sin sentirme incompleto. Las noches eran tranquilas. Mi teléfono había dejado de ser una fuente constante de ansiedad. No más llamadas explosivas, no más disculpas a medias. El silencio había dejado de ser una herida. Se había convertido en hogar. Unos días después recibí algo inesperado, una carta certificada. No de Clara, de su ahora examante. Era breve, preciso. Al parecer ella también le había mentido. Le contó que yo la había manipulado emocionalmente, que llevaba años intentando dejarme, que tenía miedo. Él descubrió la verdad, revisando correos viejos. No era víctima de nada. Solo un plan B pedía disculpas. Decía que de haber sabido nunca se habría involucrado. Que se sintió usado. No le respondí. ¿Para qué? Ya era su problema. No el mío. Que se quedaran con sus ruinas. Yo ya había reconstruido demasiado como para volver a ese desastre. Esa misma semana me crucé con alguien más del pasado. Emily, la hermana menor de Clara. La encontré en una estación de servicio. Me saludó con cautela, como quien camina por una cuerda floja. Sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros, me dijo, pero necesito decirte algo. La noche que mandaste esa carta al restaurante, ella se lo merecía. Se lo dije. Le dije que estaba destruyendo al único buen hombre que había tenido. La miré. No dije nada. Solo escuché. Había algo en su tono que no reconocía en Clara. Sinceridad. Ella no llora por ti, agregó Emily. Llora porque pensaba que ibas a rogarle que volviera. Le dolió más que la dejaras ir sin una sola súplica. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Asentí con una sonrisa leve. Gracias por decírmelo. Cuando me alejé en el auto, sentí algo dentro de mí moverse. No era rabia, no era orgullo, era certeza. No solo había sobrevivido a Clara, la había superado. Ella ya no era parte de mi historia, era solo un capítulo cerrado. Un mes después, decidí hacer algo espontáneo. Reservé un viaje a Nueva Orleans. No necesitaba razones.
Solo quería perderme en una ciudad donde nadie supiera mi nombre. Calles con música en cada esquina, bares diminutos escondidos en callejones, rostros que no me juzgaban. Caminé sin mapa, sin agenda. Solo caminé. Me senté con extraños, compartí tragos, escuché historias ajenas sin sentir la necesidad de contar la mía. Una noche terminé en un bar en la azotea. Nada lujoso, solo luces tenues, mesas viejas y una chica cantando con una guitarra golpeada por los años. Su voz no era perfecta, pero era real. Tenía el tipo de alma que no se fabrica. Se llamaba Claire. Hablamos durante horas, de todo menos del pasado. No hubo máscaras, no hubo promesas, solo dos personas compartiendo la noche como si el mundo no esperara nada de ellas. Cuando la acompañé a su coche, me miró de lado y dijo: «Pareces alguien que acaba de salir de una jaula». Sonreí. «Exactamente así me siento». «Espero que no vuelvas a entrar», me respondió y se marchó. Nunca la volví a ver, pero esa noche se quedó conmigo, no por lo que pudo haber sido, sino por lo que me enseñó. Ya no estaba actuando, para nadie. No necesitaba ser la versión de mí que alguien más quería. Era suficiente siendo solo yo. De regreso a casa, doné las últimas cosas de Clara que aún quedaban. Una caja olvidada en el garaje, su abrigo de invierno, un perfume escondido detrás de mis cosas en el baño. Todo fuera. Cambié mi número. Esta vez solo se lo di a quienes realmente importaban. Una mañana pasé por la panadería que solíamos frecuentar. Su coche estaba estacionado afuera. No paré, no miré. Solo subí la ventanilla y dejé que el viento se llevara cualquier residuo de quien fui con ella. El Iván que esperaba migajas disfrazadas de amor murió el día que le entregué. Ese sobre a la mesera. Y el hombre que emergió de esa muerte volvió a respirar. Los meses pasaron. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía mía. No buscaba su perfume en el aire. No revisaba el celular esperando crisis. No esperaba nada de nadie. Y en esa ausencia de expectativa encontré paz. Un día vi a una pareja joven en la calle. Ella lo miraba como Clara solía mirarme cuando todo era nuevo. No sentí celos, no sentí tristeza, solo esperanza de que ellos no terminaran como nosotros. Volví a casa, abrí una carpeta vieja en mi computadora llamada Nosotros. Fotos, videos, mensajes, todo lo que antes cuidaba como un tesoro. Lo borré todo, sin temblar, sin pena. Esa noche escribí una última página, no para ella, para mí. Te amé, te creí. Quise construir un futuro contigo más de lo que quise respirar. Pero tú destruiste ese amor con cada mentira, cada desprecio, cada beso falso después de acostarte con otro. Y aprendí. Nunca más mendigaré ser elegido. Nunca aceptaré migajas de quien cena a escondidas. Y nunca más confundiré lealtad con debilidad. Doblé esa hoja y la guardé en mi escritorio. No como recuerdo de lo que sufrí, sino como prueba de lo que superé. Y así, esta historia que empezó con una cena terminó con una carta. En el medio, un hombre lo perdió todo, solo para encontrarse a sí mismo. Ella puede quedarse con sus mentiras, su amante, su derrota maquillada de victoria. Yo tengo algo mejor: libertad.